Hermanos, muy buenos días. Espero que hayan tenido un buen día en el Señor y estén listos para comenzar un nuevo día. El día de hoy vamos a estar estudiando, perdonen por no haber grabado el video antes, y vamos a estar grabando videos en esta semana. Voy a tratar de ponerme al día a fin de que estén listos para el examen final, que es la próxima semana. El día de hoy estaremos hablando Nuevo Testamento 1, la unidad 8, Jesús va a Jerusalén. Y el día de hoy, bueno, en la unidad tenemos el primer punto. Vamos a estar viendo los capítulos de Marcos, capítulo 11 y capítulo 12, que son verdaderamente capítulos muy ricos en teología y tienen mucho ahí que podemos extraer el día de hoy. Así que por favor vamos en su material, hermanos, a la página. El día de hoy vamos a estar viendo el primer día de la última semana de nuestro Señor Jesucristo. El segundo día, la cosecha aún no está lista. El tercer día, el choque de los dos reinos. Y por favor vayan a su material, a la página 78 de su material, hermanos. Comienza ahí con una pregunta. ¿Estamos viviendo los últimos días? Comienza el material. ¿Estamos viviendo los últimos días? Bueno, para eso debemos definir qué es lo que se refiere en las Escrituras con los últimos días. Existe una relación directa entre nuestro entendimiento de los últimos días y la manera como nosotros interpretemos la segunda venida de Jesucristo. Existe una relación directa entre nuestra interpretación de los últimos días y nuestra interpretación del reino. Por eso es clave mencionar, ¿estamos viviendo en los últimos días? ¿Qué son los últimos días? ¿Por qué? Porque si usted responde los últimos días, es el periodo que antecede a la segunda venida de Cristo, a lo cual yo estaría de acuerdo. Pero si una persona piensa que los últimos días está solamente limitada, por ejemplo, a un periodo de 7 años de tribulación antes de que venga nuestro Señor Jesucristo, entonces la respuesta es, en la actualidad no estamos viviendo los últimos días. Los últimos días van a ser recién en lo que se conoce después de el rapto. Sin embargo, si una persona concluye de las Escrituras que estamos viviendo en los últimos días, eso quiere decir que el Señor Jesucristo puede venir en cualquier momento. Personalmente creo que en la actualidad estamos viviendo en los últimos días. Los últimos días es el periodo entre la primera venida de Cristo, desde su resurrección hasta su segunda venida, la segunda venida, como está ejemplificado en el libro de Hechos, hermanos. Y hay dos cosas que quisiera mencionar aquí en la lección del día de hoy. El primero es la maldición de la higuera. La maldición de la higuera. Y esto es en Marcos capítulo 11, verso 12. Si ustedes van a Marcos capítulo 11, voy a leer el verso 12, Marcos 11, 12, dice, al día siguiente, cuando salieron de Betania, Jesús tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera con hojas, fue a ver si podía hallar algo en ella. Cuando llegó a ella, no encontró más hojas, porque no era tiempo de los higos. Verso 14. Jesús, hablando a la higuera, le dijo, nunca más coma nadie fruto de ti. Y sus discípulos le estaban escuchando. En el capítulo 11, hermanos, Jesús comienza al inicio hablando sobre la entrada triunfal y el templo. Y luego llega a la parte de la higuera y luego habla de los mercaderes en el templo. Y luego sigue hablando con la parte del templo. Esta inclusión de la higuera es lo que se conoce como las interpolaciones marquinas. Es decir, una interpolación es un relato en el medio de otro relato. Creo que el hermano Moisés les enseñó con el nombre de sándwiches marquinos, y ese es un nombre que se le da, y esa es una interpolación o un sándwich marcano. Básicamente, una interpolación marquina, como el relato de la higuera, es un relato que se conecta o se pone en el medio de otro relato. Por ejemplo, supongamos que yo le estoy contando sobre
mi viaje a Inglaterra. Y en la mitad del relato del viaje comienzo a hablar de otra cosa que aparentemente no tiene sentido. Y luego regreso a la narración original. El propósito de las interpretaciones es que el relato que se conecta o que se pone en el medio de este relato más grande tiene el propósito de ilustrar de una manera más breve lo que será el cumplimiento o el incremento a manera analógica del principio teológico puesto que está contenido en este relato que está puesto en medio. En este caso, en la maldición de la higuera, por ejemplo, la maldición de la higuera es el relato que se pone en el centro. Y luego hay un incremento en el cumplimiento de este relato o de esta maldición en la maldición del templo. ¿Se dan cuenta? Los dos relatos están relacionados, pero el relato que es interpolado prefigura o es un arquetipo del relato que es luego mencionado. No sé si queda claro. Pero bueno, quisiera mencionar, antes de llegar a este pasaje, quisiera hablarles un poco del significado de la higuera. ¿Qué significa y por qué se usa constantemente la figura de la higuera en el Antiguo y en el Nuevo Testamento? Y para eso déjeme leerle algunos versos que se menciona sobre la higuera. Isaías 34:4. Isaías 34:4 dice: todo el ejército de los cielos se consumirá, y los cielos se enrollarán como un pergamino. También todos sus ejércitos se marchitarán, como se marchita la hoja de la vid, o como se marchita la de la higuera. Ese es Isaías 34:4. Oseas 2:12. Oseas 2:12. Devastaré sus vides y sus higueras, de las cuales, decía ella, son la paja que mis amantes me han dado, y las convertiré en matorral, y las devorarán las bestias del campo. Dice ahí, devastaré sus vides y sus higueras. Luego también en el capítulo 9 de Oseas, Oseas 9:10, dice, como uvas en el desierto, hallé a Israel, como las primicias de la higuera en su primera cosecha, vi a sus padres, etc. ¿Cuál es el significado de la higuera? Bueno, la higuera, al igual que la vid, tiene un profundo significado teológico en las escrituras. Es de creencia popular que probablemente el árbol que estaba en el centro del huerto del Edén era o una vid o una higuera, algo similar que producía ese tipo de frutos. La creencia popular entre rabinos era de que probablemente era o una vid o una higuera. Y esto es la razón por la cual luego que Adán y Eva caen, después de la caída, nos dice que ellos se cuecen ropas de hojas de higuera. Y esto que Adán y Eva se ponen ropas, ustedes recuerdan que ellos se ponen hojas de higuera o hojas de higuera en el cuerpo para cubrir su desnudez. Este símbolo es probablemente, lo que se especula, es que tomaron las hojas del mismo árbol del cual ellos habían tomado el fruto y con estas hojas cosieron y se hicieron ropas para cubrir su desnudez. Y la significancia es esta, que el árbol significaba, ya sea el árbol de la vida o el árbol del conocimiento del bien y el mal, el árbol de la vida, en este caso el árbol de la vida, era el medio por el cual Dios traía bendición a la tierra y a su pueblo, mientras que el árbol del conocimiento del bien y del mal era la prueba que Adán y Eva fallaron y como consecuencia de esto trajeron la maldición de Dios y el castigo de Dios. Este era el simbolismo, mientras que este árbol significaba en un sentido la bendición de Dios en el pacto que estaban Adán y Eva en el huerto del Edén. En otro caso significaba la maldición de Dios cuando ellos fallaron en pasar la prueba. Y al cubrirse con las hojas de la higuera, era una manera de tratar de obtener el favor de Dios y de esta manera restaurar la herencia perdida que ellos tenían.
habían perdido la herencia de Dios como consecuencia de su pecado en el jardín del Edén, y por eso se querían cubrir. El hecho de cubrirse con ropas significaba la restauración de una herencia. Y es por esto que ustedes recuerdan José con Jacob. Jacob le da una prenda especial a José, y Jacob le da esta prenda a José y lo viste con un manto de diferentes colores. Esta prenda especial de un padre cubriendo un hijo significaba un aspecto especial o un dar una herencia especial. Luego ustedes recuerdan en el hijo pródigo. Cuando el hijo pródigo retorna al padre, el padre le da una manta y lo cubre al hijo. Cubrir al hijo con ropas, cubrir la vergüenza del hijo, significaba la restauración de la herencia o la restauración en la relación entre padre e hijo y la restauración de la herencia cuando el hijo había hecho algo incorrecto, cuando se le quería dar un beneficio especial al hijo. En este caso, en el jardín del Edén, el hecho de que se pusieran las hojas de la higuera y que luego Dios los cubriera con pieles de animales, significaba efectivamente la restauración de su relación y la promesa de la herencia a través del cubrimiento de su pecado, eventualmente en Cristo Jesús, pero prefigurada en la sangre y en las ropas hechas de los animales. Cuando llegamos al capítulo 11 de Marcos, nos damos cuenta que el Señor Jesucristo está yendo por Jerusalén, es la última semana, y hay temas de profunda importancia teológica en los capítulos 11 y 12 que difícilmente vamos a llegar a cubrir en esta lección, pero quisiera cubrir el punto de la higuera y un poco el punto del templo, si me da tiempo el día de hoy. Ve el Señor Jesucristo la higuera y claramente maldice la higuera. Y luego, en el pasaje paralelo, cuando ellos regresan por la higuera, se dan cuenta que la higuera se ha marchitado. Es claro del pasaje que la maldición hacia la higuera no fue como consecuencia de la higuera en sí misma, porque la higuera, nos dice, no era el tiempo del fruto. No era el tiempo en el que la higuera debía dar fruto. Y como no era el tiempo de que debía dar fruto, entonces, ¿cómo nuestro Señor o alguien podría maldecir una planta por no haber dado fruto? Pero la higuera era lo que representaba, y la higuera estaba representada con la nación de Israel en este caso, y era un símbolo del pacto de Dios. Ahora, cuando Dios bendecía en el pacto, el símbolo de la bendición de Dios en el pacto era el fruto de la higuera. Y para esto quisiera leerles algunos pasajes. El primero es Miqueas 4:4. Habla de la bendición de Dios dentro del pacto. Y Miqueas 4:4 dice: cada uno se sentará bajo su parra y bajo su higuera, y no habrá quien los atemorice, porque la boca del Señor de los ejércitos ha hablado. Y luego Zacarías 3:10 dice: aquel día, Zacarías 3:10, declara el Señor de los ejércitos, convidarán cada uno a su prójimo bajo su parra y bajo su higuera. Y esta simbología de la higuera era Dios bendiciendo a su pueblo a través de la higuera. La higuera representaba la tierra y el fruto y la bendición de Dios por guardar las promesas del pacto. Cuando el pueblo guardaba el pacto, Dios bendecía a su pueblo, multiplicaba el ganado, fructificaba la tierra, bendecía la simiente, y estas bendiciones covenantales del pacto estaban ejemplificadas por la imagen de lo que representaba la higuera. Y esta higuera, como ya dijimos, estaba representada en el jardín del Edén como el árbol de la vida. Y este árbol de la vida es lo que se conoce como el arquetipo de luego lo que se llegaría a simbolizar el fruto de la vid o la higuera. El arquetipo es algo que comienza en un lugar y sigue como simbología o como analogía para todo lo que está por venir después. Y al mismo tiempo, cuando el pueblo incurría rompiendo el pacto, un símbolo de la maldición de Dios como consecuencia de la ruptura del pacto era maldecir la higuera.
o el no haber fruto en la higuera. Entonces, yendo directamente a mi punto de conclusión, cuando el Señor Jesucristo maldice la higuera, esto era un anuncio del juicio escatológico de Dios que iba a caer sobre Israel en ese momento. Aquel juicio que debió caer en ese instante sobre Adán y Eva, cuando ellos comieron del fruto, y debieron recibir el juicio inmediatamente, pero Dios en su misericordia lo postergó. Ahora Dios estaba ejerciendo completamente el juicio como señal de haber roto el pacto. ¿Y cómo se ejemplificaba que se había roto el pacto? Bueno, aquí viene Marcos capítulo 11 y Marcos capítulo 12. Marcos 11 y 12 sirven como el caso jurídico de cómo el pacto se había roto. Y en este caso, en Marcos capítulo 11, vemos los mercaderes, habían hecho el templo una cueva de ladrones. Esto significaba que el templo estaba siendo usado para fines lucrativos y había perdido su razón de ser. Luego vemos el relato de la viuda pobre, que era justamente el opuesto de lo que la ley demandaba el pueblo hiciera, era lo que estaban haciendo los escribas y los fariseos. Y vemos también luego la parábola de los labradores malvados, etc. Es todo un caso de juicio que viene simbolizado, representado en la maldición de la higuera. Otro pasaje es Primera de Reyes 4:25. Aquí está Salomón hablando. Este es el cumplimiento de las bendiciones hacia el pueblo de Israel en la tierra prometida. Dice Primera de Reyes 4:25, y Judá e Israel vivieron seguros, cada uno bajo su parra y bajo su higuera, desde Dan hasta Beersheba, todos los días de Salomón. Este es el simbolismo de la bendición de Dios. Por eso es que luego cuando se habla del cáliz de la ira de Dios o la copa de vino derramada sobre alguien, este era el fruto de la vid, el fruto de la vid, el fruto de la higuera, que al tomar eran las bendiciones del pacto sobre la persona, pero al ser derramada o golpeado o tirado en alguien, significaban las maldiciones por el incumplimiento del pacto. Es por esto que cuando venimos a la mesa del Señor, la simbología es, en el jugo de uva, el vino. Por si acaso, durante 19 siglos en la iglesia ha sido vino. Fue John Wesley quien cambió a jugo de uva, pero bueno, ese es otro punto en cuanto a si se debe usar vino o jugo de uva en la cena del Señor. Pero la simbología del vino, del fruto de la vid en la cena del Señor, simboliza justamente las bendiciones por estar dentro del pacto con Dios. Y esta vez en el nuevo pacto, en la sangre de Cristo Jesús, es lo que recordamos, su muerte, su resurrección y el venir nuevamente. Pero esa simbología del vino y la representación del disfrute de las bendiciones del pacto, que es lo que hacemos en la Santa Cena, viene desde el jardín del Edén. Y al ser la copa derramada o la copa tirada sobre alguien, representa las maldiciones justamente del jardín del Edén y que se ven luego a lo largo de todas las escrituras con simbología vez tras vez, tras vez, tras vez, y es lo que se representa aquí. Es lo que se representa también en Apocalipsis. Ustedes recuerdan las copas de la ira de Dios derramadas sobre la tierra como consecuencia del pecado de la humanidad, hermanos. Bueno, y esto es algo que quería mencionar. El significado usualmente del árbol o del árbol de la vid tiene un significado escatológico, usualmente, que es un advenimiento o un disfrute en adelantado de las bendiciones del pacto. Sería algo así, hermanos, como cuando uno recibe un regalo adelantado, pero el gran regalo va a venir al día siguiente. Algo así como cuando uno va a Metro o Wong o alguno de estos lugares y le dan a probar un pedacito de algo, pero tú sabes que en realidad ya sea un pedacito de hot dog o un pedacito de chorizo y puedes probar un poco, pero sabes que es mucho mejor comer
todo el hot dog o el chorizo o lo que fuese, pero esta degustación es algo así con la simbología de la higuera. La simbología de la higuera es netamente escatológica y representa ya sea la bendición completa de Dios en la nueva creación, o representa, en el caso de la ira derramada de Dios, el juicio escatológico de Dios en el futuro. Y esto es la simbología usada por nuestro Señor Jesucristo, que va desde el jardín del Edén hasta Apocalipsis. Este tema es un tema que corre a lo largo de las Escrituras y es justamente el que se usa en Marcos capítulo 11 como simbología del juicio de Dios. Ese es el primer tema que quisiera ver de esos capítulos, hermanos. El segundo tema se encuentra en Marcos capítulo 12, verso 13. Marcos capítulo 12, verso 13. Y estamos viendo algunos de los temas el día de hoy, de Marcos 11 al 12. Estamos viendo el Nuevo Testamento 1. Hay tanta teología en este pasaje, hermanos, que es difícil ver todo, pero vamos a cubrir parte. Marcos 12, 13 dice: pero enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para sorprender a Jesús en alguna palabra. Cuando ellos llegaron, le dijeron, Marcos 12, 14, Maestro, sabemos que eres veraz y que no buscas el favor de nadie, porque eres imparcial y enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Es lícito pagar impuesto al César o no? ¿Pagaremos o no pagaremos? Pero él, dándose cuenta de su hipocresía, les preguntó, ¿por qué me están poniendo a prueba? Traigan un denario para verlo. Se lo trajeron y él les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Del César, le contestaron. Entonces Jesús les dijo, dad al César lo que es del César y dar a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Esta pregunta es una de las 3 preguntas que hacen los fariseos, los escribas y los saduceos a nuestro Señor Jesucristo con el propósito de tentarlo. Luego de estas 3 pruebas o estos 3 test que los fariseos, los saduceos y los escribas hacen a nuestro Señor Jesucristo, y una vez que nuestro Señor pasa completamente la prueba, es que luego llegan a la conclusión de que algo diferente tiene que hacerse con la persona de Cristo, es decir, tiene que morir. Pero en esta narrativa, los fariseos y los herodianos, los fariseos están haciéndole la pregunta de quién es la imagen que está contenida. Debemos pagar impuesto al César. Y básicamente había una reticencia a pagar impuestos a Roma porque era el pagar impuestos y la imagen en la moneda un recordatorio de que estaban el pueblo de Israel justamente esclavizados por Roma. Ahora, lo que estaba en la pregunta, lo que estaba detrás de la pregunta es, ya sea que nuestro Señor Jesucristo hubiera respondido sí o no, Él se estaba condenando. Su pellejo estaba, como diríamos, en peligro. Si Él respondía sí, debemos pagar impuestos a Roma, si Él respondía sí, debemos pagar impuestos a Roma, entonces eso quería decir básicamente que Él era un traidor, porque estaba diciendo debemos pagarle impuestos a un imperio enemigo. Si él decía sí, debemos pagarles impuestos a Roma, eso significaba que las promesas del Antiguo Testamento y las promesas de que Dios liberaría a su pueblo no se iban a cumplir y que nosotros en verdad debemos ser súbditos de Roma. Y si él respondía que sí, entonces él hubiera sido considerado como un traidor por el pueblo de Israel. Si él respondía no, no debemos pagarle impuestos a Roma, entonces él hubiera sido considerado como un revolucionario, como sería, por ejemplo, los herodianos o los celotes. Y si él respondía no debemos pagarle impuestos a Roma, entonces él hubiera sido condenado por las autoridades romanas por sublevación. Entonces, ya sea que respondiera sí o no, en ambos casos lo podían condenar a muerte, ya sea los romanos o ya sea los judíos como traidor. Y esto estaba detrás de la pregunta de los fariseos.
lo que buscaban era un punto condenatorio para nuestro Señor Jesucristo, a fin de que Él se condenara a sí mismo. Ahora, nuestro Señor Jesucristo responde con otra pregunta. Pide un denario. Ahora, fíjense quién tenía el denario, ¿él o los fariseos? Los fariseos tenían el denario. Ahora, esto nos indica algo. Nuestro Señor Jesucristo no tenía moneda romana. En aquella época habían monedas que tenían la inscripción de César y otras que no tenían. En este caso, la moneda del denario que tenía la inscripción del César, nuestro Señor Jesucristo no la tenía. Era justamente los fariseos que tenían y le dan la moneda del denario. Es decir, que ellos eran hipócritas porque estaban usando la misma moneda que pagaban impuesto al César. Sería algo así como si estuviéramos en Perú y usáramos dólares en lugar de usar soles, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el dólar tiene más poder que el sol. Ahora, fíjese, cuente la pregunta que hace en el verso 16. Dice, se lo trajeron y él les dijo, ¿de quién es esta imagen en la inscripción? Del César, le contestaron. Entonces den al César lo que es el César y den a Dios lo que es de Dios. Cuando nuestro Señor Jesucristo habla de la imagen en la moneda, esta moneda llevaba la imagen y la inscripción de César en reconocimiento de la autoridad de César por sobre el imperio. Segundo, en reconocimiento de que esa moneda le pertenecía a César y por lo cual debía regresar a César, enseñar de que César tenía autoridad completa sobre esa figura. Y en tercer lugar, el que la moneda lleve la imagen de César era una representación de César mismo. César no estaba ahí, el emperador no estaba ahí, pero la moneda representaba la autoridad de César, por lo cual le pertenecía y debía regresar a César. Ahora, nuestro Señor Jesucristo no enfatiza aquí una teología sobre cuál es la relación entre la política y la iglesia. Yo creo que se ha usado históricamente para hablar de los dos reinos. Martín Lutero tomaba este pasaje, por ejemplo, para hablar de los dos reinos entre la esfera eclesiástica y la esfera religiosa. Juan Calvino tomó el mismo tema de Lutero y Juan Calvino lo llevó a una esfera aún mayor, dos esferas interconectadas sin ningún tipo de acción. Yo creo que se puede hacer una aplicación de ahí, pero yo creo que no es el sentido del pasaje hablar una teología política. Pero definitivamente nuestro Señor Jesucristo está diciendo que Él no está en contra del gobierno secular. Él no está en contra del gobierno político. Y eso es importante porque hay denominaciones, especialmente que vienen lo que se conoce como radicales, especialmente los anabaptistas radicales, por ejemplo, del siglo XVI. Los anabaptistas radicales del siglo XVI, como Menno Simons, entre otros, alemanes, no querían pagar impuestos porque consideraban que los gobiernos políticos eran realmente del diablo y no estaban de acuerdo con gobiernos políticos, por eso se sublevaron y lo que causó lo que se conoce como la Guerra de los Campesinos en 1525 en Alemania, llevando a una hecatombe en la muerte de muchos alemanes y lo que condujo realmente a la mayoría de guerras del siglo XVI y comienzos del siglo XVII fue justamente la interpretación entre la relación entre la Iglesia y el Estado. En la actualidad, religiones como por ejemplo los Testigos de Jehová niegan también el valor político y hablan como que la Iglesia no debe tener ningún tipo, no reconoce, mejor dicho, no reconocen la autoridad dada por Dios en cuanto a los gobiernos. Algunos bautistas son de la misma manera al hablar de política. Yo creo que cuando hablamos de política, nuestro Señor Jesucristo reconoce un lugar para esto aquí, aunque yo creo que la iglesia no debe estar involucrada en política, pero los cristianos sí. Habiendo dicho esto, me refiero con la iglesia local, no debe estar involucrada en política, pero un cristiano como individuo sí,
Y es por esto lo terrible que estoy viendo en esta semana en el Perú, que iglesias locales, especialmente vi la iglesia, por ejemplo, Alianza Cristiana y Misionera, que está involucrada en la marcha, etcétera. Yo creo que eso es claramente en contra de la enseñanza de las Escrituras. Más sin embargo, un cristiano debería estar involucrado en política, pero yo creo que lo que está ocurriendo en el Perú es que se está politizando nuestras denominaciones, etcétera. Pero bueno, la referencia que hace nuestro Señor Jesucristo aquí es la imagen. La moneda lleva la imagen de César, por lo cual le pertenece a César. Ahora, esta es una clara referencia a Génesis 1, 27 al 29, cuando Dios dice que crea al ser humano en su imagen y semejanza. De la misma manera que la imagen de César está en la moneda y le pertenece, la imagen de Dios está en el ser humano, por lo cual nosotros le pertenecemos a Dios. Por eso dice, dad a César o al gobierno lo que es del César y dar a Dios lo que es de Dios. Lo que representa Dios aquí es la totalidad íntegra del ser humano. Nosotros llevamos la imagen completa de Dios y eso significa que Dios tiene autoridad sobre nosotros. Significa que nosotros somos representantes de Dios en la tierra, la misma idea de la moneda. Con César, nosotros representamos a Dios en la tierra, Dios tiene autoridad sobre nosotros y de la misma manera nosotros debemos regresar a Dios. Hay una esfera, la esfera de la cual Dios gobierna todo el universo de tal manera que todo le pertenece a Dios, pero en la particular administración de esa época geográfica, social y temporal, en la parte política, esto le pertenecía a César. Y ese es el énfasis que nuestro Señor Jesucristo menciona ahí. Y esto dejó maravillado completamente a los opositores de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, hermanos, y esto es algo que quería mencionar. Vamos a ver brevemente entonces el punto de el templo, hermanos, para terminar la lección del día de hoy. Y esto es la maldición del templo. Vemos, por favor, vayan en Marcos capítulo 11. Marcos capítulo 11. La entrada triunfal. Cuando se acercaban a Jerusalén por Betsaje y Betania, cerca del monte de los Olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos y les dijo: vayan a la aldea de enfrente ustedes y tan pronto como entren en ella encontrarán un pollino atado en el cual nadie se ha sentado todavía. Desátenlo y tráiganlo. Si alguien les dice por qué hacen eso, digan: el maestro lo necesita, y enseguida devolverlo acá. Claramente nuestro Señor Jesucristo aquí está cumpliendo las profecías mencionadas en Zacarías. Ahora, había la profecía, por favor vayan en sus Biblias a Zacarías capítulo 9, Zacarías capítulo 9, Zacarías capítulo 9, verso 9. Regocígate sobremanera, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Tu rey viene a ti justo y dotado de salvación, humilde montado en un asno, en un pollino, hijo de asno, etc. Nuestro Señor Jesucristo hizo un esfuerzo por cumplir las profecías del Antiguo Testamento. Él había sido reconocido como el Mesías y lo que iba a marcar incluso el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento estaba en un exilio. Aunque hubo una ruptura de ese exilio y una restauración parcial del pueblo de Israel al regresar a la nación liderada por Zorobabel, lo que iba a marcar la venida del Mesías y la ruptura del exilio completamente y la restauración de la nación de Israel era justamente el rey, el hijo de David, llegando a Jerusalén sentado en un asna de pollino. Esto iba a marcar la ruptura del exilio, la restauración de Israel y pondría fin a las maldiciones o a la maldición
o al exilio en el cual se encontraban. Ahora, dos puntos aquí que quisiera mencionar. Uno, ¿por qué un pollino y no un caballo? ¿Por qué en la entrada a Jerusalén se menciona Cristo entrando en un pollino, pero por qué en su segunda venida se menciona viniendo con un caballo blanco? ¿Por qué? ¿Por qué no un caballo blanco como hacían los césares y los conquistadores romanos? ¿Por qué un pollino en su primera venida? ¿Y por qué un caballo en la segunda venida? Bueno, esto es muy fácil mencionar. Hay una teología del burro también, como dijimos en la primera parte que había una teología de la higuera. El pueblo de Israel, cuando la monarquía se instaura con Saúl, una de las cosas que prohibía la ley al momento de que tuvieran un rey era que el rey tuviera caballos. El rey debía o no debía tener caballos. ¿Por qué? Porque el tener caballos significaba que iban a confiar en el poderío del caballo. El caballo en el Antiguo Testamento representa la fuerza, el vigor, el poder, básicamente. Mientras más caballos una persona tenía, más poder militar, económico y social aquella nación tenía. Lo que marcaba el poder económico, social y militar de la nación de Israel no era el número de caballos que tenía, sino Dios mismo. Ahora, el símbolo de la realeza era justamente asnos o pollinos. Por eso ustedes recuerdan en 1 Samuel, ¿recuerdan 1 Samuel capítulo 8 al 10? Ustedes recuerdan que cuando Samuel unge a Saúl con el aceite, ¿ustedes recuerdan qué es lo que Saúl estaba haciendo? Saúl estaba buscando las asnas de su padre. Saúl estaba buscando los pollinos de su padre. ¿Por qué? Porque Saúl pertenecía a una familia noble de Israel, y el hecho de que cabalgara pollinos representaba que venía a la realeza. Luego nosotros vemos que David, cuando entra en el gobierno, y sus hijos, ¿qué es lo que cabalgaban sus hijos? Como símbolo de la realeza, cabalgaban pollinos, justamente. ¿Y qué es lo que cabalgaba David como símbolo de la realeza? ¿Un caballo? David cabalgaba un pollino. Y la realeza israelí montaba pollinos como símbolo de la familia davídica real. Eran de la realeza, por lo cual montaban un pollino entrando a Jerusalén. Esto es lo que significaba. Cuando nuestro Señor Jesucristo entra a Jerusalén, monta de un pollino, Él se hace a sí mismo el hijo de David, la realeza israelita que entra a Israel montada de un pollino, como David lo hizo, y sus hijos, reclamando el trono de David, poniendo fin al exilio, marcando la restauración de la nación de Israel y la ascensión del trono del verdadero hijo de David, nuestro Señor Jesucristo. Este es el significado de entrar con un pollino. ¿Es humildad? Ciertamente sí, pero no es primariamente enfatizando humildad lo que nuestro Señor quiere hacer. Lo que primariamente quiere enfatizar es justamente que Él es el descendiente, la realeza de David. Él es el descendiente de David, entrando como la realeza israelita en un pollino. Sin embargo, en su segunda venida es enfatizado con un caballo blanco. ¿Y por qué un caballo blanco? Bueno, es un punto diferente. Mientras que el pollino representaba el linaje de David y la realeza, el caballo blanco es un significado de conquistador. Nuestro Señor Jesucristo estaba entrando, conquistando las naciones, derribando a sus enemigos con el poder de su palabra, tal cual como los emperadores romanos lo hacían. Y ese es el significado. En su segunda venida, Él viene como un conquistador, no solamente limitado a la nación de Israel, sino también a las naciones gentiles, usando ya no el paradigma judío, sino el paradigma gentil romano de conquistador por sobre todas las naciones. Y estas dos imágenes, el pollino y el caballo, en su primera y segunda venida,
judío gentil es similar o paralelo en un sentido a su segunda y primera venida, cuando en la primera venida Él es identificado como el Cordero de Dios en su carácter, y en su segunda venida Él es identificado como el León de la tribu de Judá. En su primera venida Él está sentado en un pollino, como un judío ascendiente del trono de David. En su segunda venida, Él está sobre un caballo blanco, identificándose con toda la parte romana y gentil como un conquistador. Y esto es lo que significa el pollino, hermanos. Hay mucho que podríamos cubrir. Hemos cubierto 3 puntos en esta lección. Hemos cubierto el significado sacramental y la maldición de la higuera. Hemos hablado de la vid. Hemos hablado de la imagen de Dios en la moneda y el César y lo que significa. Y hemos hablado un poco de la simbología del pollino, hermanos. Y para culminar, bueno, quisiera mencionar brevemente cuál es la razón de la maldición y la limpieza del templo. ¿Qué es lo que se quería representar cuando nuestro Señor Jesucristo limpiaba el templo? No es, el templo, solamente brevemente para enfatizar esta parte, los peregrinos tenían que venir una vez al año a presentar ofrenda a Israel en el templo. Cuando llevaban su ofrenda en el templo, ellos tenían que presentar un animal sin defecto. Este animal sin defecto debía ser muerto y debía ser por expiación de sus pecados. Ahora, había muchos peregrinos que al llegar a Jerusalén no tenían o no podían hacer todo el viaje de peregrinación cargando con una oveja o con un chivo o un carnero o lo que fuese. Por lo cual se había dispuesto en el área exterior, cerca al atrio de los gentiles, en el templo, que se vendieran animales sin defecto, a fin de que estos peregrinos pudieran comprar su animal y ofrecerlo. Era una manera original de beneficiar a los peregrinos y hacer más fácil la adoración a nuestro Señor. Pero lo que originalmente había significado una adoración más adecuada y de manera más sencilla y una adoración más pertinente a Dios, llegó a convertirse efectivamente en un abuso en el templo. Se había convertido en casi un sistema mecánico de perdón de pecados, un sistema mecánico de perdón, y la extorsión de los fariseos y de los escribas había producido que en lugar de servir, justamente se usara y se vendieran los animales a un precio mucho más elevado. El templo se había convertido en algo mercadotecnia y pragmático, en el cual se perdía el sentido de la reverencia de Dios y se convertía en algo mecánico. Los fariseos y escribas abusaban este punto con el fin de extraer y beneficiarse de la religión en lugar de servir al pueblo. Y esto se ve luego ejemplificado en un punto supremo a través de la ofrenda de la viuda pobre. La ofrenda de la viuda pobre marca el punto primario supremo de la ira de Dios derramándose sobre el templo, cuando esta viuda pobre, en lugar de ser ayudada por la ofrenda corbán que debía darse, su ofrenda y todos sus recursos son tomados y extraídos y es expropiada por este sistema pernicioso que estaba corrompiendo el templo. Debemos decir una vez más que nuestro Señor Jesucristo no estaba en contra del templo, El templo llega a ser innecesario cuando Él resucita, porque Él cumple lo que se simbolizaba en el templo y ya no hay necesidad de recordatorios en el templo. El único recordatorio es la Santa Cena del Señor, por eso ya no hay necesidad ni habrá necesidad de templo. Pero Él estaba en contra del abuso que se estaba cometiendo en el templo y de la extorsión y la manipulación y el enriquecimiento ilícito de parte de escribas y fariseos a través de la administración que se les había dado del templo. Y por esto en Marcos capítulo 12, cuando se cuenta la parábola de los labradores malvados, que se les quita la viña, es decir, la viña, ya dijimos en la primera parte de esta sesión, significaba las bendiciones del pacto,
de Dios y se les quita la administración de la viña, es decir, el punto primario de la administración del pacto, y esta viña se le da luego a la iglesia, o es decir, la iglesia que es gentiles y judíos en un nuevo pueblo y en una nueva administración del pacto, lo que se conoce como el nuevo pacto. Y este punto es el que marca justamente la maldición sobre el templo. Luego que el templo es destruido en el año 70, marca el cumplimiento sobre lo que la nación de Israel había hecho y los líderes religiosos. Vemos la destrucción del templo en el año 585 a.C., lo que conlleva el exilio. Vimos la destrucción del templo nuevamente en el año 70 por el general Tito, y vemos una destrucción más del templo, el templo como un paradigma de la presencia de Dios. Vemos el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, como lo menciona Juan capítulo 2, destruyen este templo y lo levantaré en 3 días. El templo de Dios, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, siendo destruido en la cruz del Calvario, llevando la ira de Dios, las consecuencias por haber roto el pacto. Dios mismo iba a destruirse a sí mismo. Esto era lo que se mencionaba en Génesis capítulo 15. Ustedes recuerdan, Génesis capítulo 15, cuando Abraham hace un pacto con Dios y Abraham rompe los animales y Dios pasa por en medio de los animales en Génesis capítulo 15. Eso significaba que cualquiera que rompiera el pacto iba a llevar las maldiciones del pacto. Pero en este caso, en Génesis capítulo 15, Dios mismo se adjudica las maldiciones del pacto. Lean por favor Génesis capítulo 15, si es que no están familiarizados, hermanos. Y básicamente Dios pasa por en medio de las carnes rotas o abiertas en la mitad en Génesis capítulo 15. Y es básicamente Dios está diciendo que esto me pase si es que se incumplen las condiciones del pacto. Dios jura por sí mismo, las condiciones del pacto son rotas, Dios tiene que morir. Dios tiene que morir. Pero ¿cómo Dios puede morir? Esto es en la cruz del Calvario. Las maldiciones de la ruptura del pacto, la destrucción del templo por la mala administración, son pagadas en Cristo Jesús, y es el cumplimiento final de la ruptura del antiguo pacto y el establecimiento del nuevo pacto en Cristo Jesús y en su sangre con el pueblo, la iglesia, la cual es judíos y gentiles. No es que la iglesia reemplaza a Israel, hermanos. No, es que más bien hay un cumplimiento aún mayor. Es que a Israel se le agrega a los gentiles. Y al agregársele a Israel los gentiles es lo que se conoce como la iglesia. Y la iglesia es un pueblo multicultural. Los judíos siguen siendo judíos, los peruanos seguimos siendo peruanos, los americanos siguen siendo americanos. No tenemos que adoptar una cultura, pero la iglesia es la integración de los gentiles al pueblo judío en la administración del nuevo pacto, hermanos. Y estos son los puntos que hemos tocado el día de hoy, hermanos. Si no han visto toda la lección, les recomiendo que vean los primeros 15 minutos, en los cuales sentó la base para toda la interpretación del templo, la higuera, etc. Espero que haya sido de bendición, hermanos. Vamos a tener esta misma semana también el capítulo 9, y espero concluir también con el capítulo 10. No olviden hacer sus estudios. La próxima semana tenemos nuestro examen final, viernes 10 de marzo. Que el Señor les bendiga, hermanos, que tengan un día bendecido en el Señor. Muy buenos días. Hasta luego.